Mientras se daba el clásico River Boca, en el entretiempo se pasó una publicidad de Presidencia de la Nación que generó un debate tremendo porque la crítica al uso que se había hecho del fútbol y de la publicidad en el fútbol, especialmente al gobierno de Cristina Kirchner, había sido muy fuerte, ¿no? Entonces, Martín Becerra, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo vas? Bueno, esto, ¿en qué contexto lo ponemos? Porque primero había una discusión de si era un aviso o una propaganda, que es una discusión que ya se dio en la época de Cristina Kirchner, ¿no? Si el gobierno estaba cumpliendo con la obligación de informar o estaba haciendo una propaganda política. Sí. Bueno, en general es cierto que es una discusión larga, pero la ley de ética pública ayuda un poco a despejar esa cuestión, porque dice bastante explícitamente que cuando hay una finalidad educativa, cuando hay una finalidad social clara, estamos hablando de del cumplimiento de una obligación republicana de dar a conocer los actos de gobierno. Tiene un interés social, efectivamente, una campaña de vacunación, digamos, por ejemplo. Pero el spot que difundió el gobierno en el Superclásico el domingo pasado es un spot que básicamente pivotea sobre la propaganda, ¿no?, de la acción del gobierno, con la idea de que ellos están haciendo obra, y la remata con la imagen y la voz del presidente, que es un recurso que cuando se piensa en cómo separar lo que es propaganda política de la obligación republicana de dar a conocer los actos de gobierno, obviamente cuanto menos se use el nombre del gobernante, su voz, su imagen, mejor, digamos, claro, ¿no? Entonces, por una parte tenemos, como bien decías, el propio presidente Macri, sus altos funcionarios, Hernán Lombardi, entre otros, dijeron, se habían comprometido a no mezclar fútbol y política. Fútbol con política, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, tenemos un compromiso. Tenemos también la ley de ética pública, tenemos una regulación muy interesante, cumplida a medias, que adoptó el gobierno nacional en agosto pasado, que se autolimitó, digamos, dispuso criterios por primera vez en relación a cómo usar la publicidad oficial. Que eso fue novedoso, porque era uno de los reclamos grandes que se había hecho, ¿no?, al gobierno de Cristina Kirchner. Efectivamente. Y mientras que el gobierno no regule una ley, está bien que el Poder Ejecutivo se autolimite. O sea, me parece una política virtuosa, pero no la cumple, porque uno de sus artículos está incumplido con este spot, por ejemplo. Esto es una resolución que saca Jefatura de Gabinete sobre el reparto de la publicidad oficial. ¿Y qué es publicidad oficial? ¿Qué es publicidad oficial y cómo se distribuye? Con criterios que son criterios que desde luego deberían mejorarse bastante, pero es algo, digamos, ¿no? Peor es nada en ese sentido, y hay criterios como el rating, suponte, criterios de asignación federal. Bueno, el gobierno no la cumple del todo, pero va en camino de cumplirla. Con este spot es varios pasos atrás, ¿no? Y después porque, digamos, estamos en un año electoral, ¿no? Entonces, se supone que no solo estas regulaciones que te mencioné, sino la Ley Nacional Electoral, cuando dispone, viste, la distribución de espacios para las distintas fuerzas políticas, plantea que la interpelación a la ciudadanía de las distintas formaciones políticas, de las cosas partidarias, tiene que ser relativamente equilibrada. Claro, la idea es que si vos manejás, digamos, la posibilidad de hacer propaganda con la cuenta del Estado, de fondos públicos, hay una inequidad en la competencia electoral, porque no hay igualdad de condiciones con un partido que está en la oposición. Totalmente. Digamos. Para atraer la opinión pública, para atraer la atención de la ciudadanía, el gobierno inclina la cancha, porque cuenta con todos los recursos públicos del Estado en favor de una propaganda que es partidaria. Sí, que ahora no es Fútbol para Todos el que lo financia, sino es pagarle al canal privado que está transmitiendo una tanda que es muy cara porque es uno de los ratings más altos de la televisión argentina. Efectivamente, y que desequilibra mucho la competencia de las distintas formaciones políticas. Además de que confunde, esto también es histórico, no estoy haciendo cargo al gobierno de Macri, pero el gobierno de Macri prometió solucionarlo, ¿no? Claro, pasa que, claro, el uso del gobierno de los Kirchner, ¿no?, fue tan discrecional y tan monumental y con tantos usos diversos de la publicidad oficial, que una de las promesas era reparar todo eso. Efectivamente, y eso pivotea sobre la cuestión de la confusión entre lo que es público, lo que es estatal, lo que es gubernamental, lo que es partidario. Esa confusión sigue alimentada, incluso en la provincia de Buenos Aires, con la voz omnipresente de la gobernadora en todos los spots radiales o televisivos. Entonces, digamos, efectivamente el kirchnerismo había hecho un abuso que para mí tenía dos ejes. Por una parte,
el disciplinamiento de medios o productoras que no eran oficialistas. Y por otra parte, la propaganda propia. Premios y castigos en función de contenido. Sí, con tu algo contenido. que había sido, ¿te acordás?, varias veces cuestionado por sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la Corte incluso cuando dicta la constitucionalidad de la ley de medios, le habla del tema de la publicidad oficial. ¿No? Exactamente. Pero aparte, lo que se le criticaba, además de esto, de la discrecionalidad en el reparto, tenía que ver con la profusa propaganda facciosa, digamos, de facción, en el sentido, digamos, de una parte, y la confusión del interés partidario con el interés común. Y en este segundo aspecto, el gobierno de Macri no se diferencia sustancialmente, sí se diferencia en la lógica de la distribución. No hay una discriminación neta a algunos grupos como sí existió hasta diciembre del año 2015. Podríamos decir que el gobierno actual cuenta con la ventaja además de que al tomar como uno de sus criterios de reparto al rating o a la audiencia, premia a los medios que también son oficialistas, digamos, ¿no? Es una ironía. Y que también muchos los medios afines al kirchnerismo vivían solamente de la publicidad oficial, con lo cual ese recorte significó para muchos que... Sí, que significó la bancarrota. Bueno, hay grupos enteros como el Grupo 23 que definitivamente entraron en quiebra, dejaron un tendal de despedidos. Además dejaron un tendal de despedidos, deudas con el propio Estado. Efectivamente. ¿No? Bueno, eso efectivamente no ocurre con el macrismo, que además disminuyó el volumen total de la publicidad, de la inversión publicitaria oficial. Y va a pasar más con el recorte de Fútbol para Todos, seguramente. Seguramente, ¿no? Va a ser más sensible todavía. Sin embargo, en el segundo semestre de 2016, el propio gobierno nacional subió bastante el gasto. Me gustaría ver en este año electoral qué pasa, ¿no? Porque es un año electoral en donde el gobierno se juega mucho y la tentación de seguir usando los recursos públicos en beneficio de la imagen de los candidatos o de los altos funcionarios es una tentación grande. O sea, en el mundo que está regulado, no sé, Europa, Estados Unidos o lo que fuere, ¿no hay publicidades de la presidencia que cierran con la cara del presidente? Bueno, todos tratan de hacer un poco de trampa, ¿no es cierto? Pero el uso de la figura, de la imagen presidencial, del nombre del presidente o del gobernador o del intendente, por supuesto está regulado, sea por leyes de publicidad oficial o por leyes de ética pública, digamos, ¿no? Bueno, acá se usa un montón, ¿viste? El gestión Mengano, gestión, ¿no? Sí, desde las zapatillas de Rukauf tenemos una o los ploteos de los patrulleros también, ¿no? Una larga historia, efectivamente. Y en los municipios se usa mucho, son muy pocos los municipios que tienen esto regulado, ¿no? A mí lo que me interesa destacar es que, digamos, en lo personal no me parece criticable la propaganda política, es natural, es inherente a la vida democrática. Pero que la pague el PRO. Que la pague, exactamente, con fondos partidarios, no con fondos públicos. No sé si recordás que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era jefe de gobierno, vetó una ley que había votado por unanimidad la legislatura porteña, año 2007-2008, y lo que vetó los artículos que vetó el gobierno, el ejecutivo de Macri en ese momento, era en particular aquellos que pretendían diferenciar el uso del color amarillo con el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o de la firma, o del nombre o de la imagen de Macri, como propaganda gubernamental del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los carteles de presidencia de Cristina Kirchner, al final de la presidencia de Cristina Kirchner estaba incluso una imagen, una foto, como una suerte de... como serigrafía, ¿no? Como una serigrafía de ella. De ella, efectivamente. Sí. Bueno, esa confusión obviamente es una confusión que distrae fondos públicos, en definitiva, para fines que son fines partidarios. Claro. En la Argentina todos lo sabemos esto. En general se tolera. A mí me parece que, puestos a imaginar un escenario en donde el debate político se nutre de la posibilidad de que distintas formaciones puedan interpelar a la ciudadanía en igualdad de condiciones, conviene superar. O sea, porque se armó mucho debate en redes, ¿no? Porque aunque sea otra escala, en términos de qué cantidad de dinero hoy está puesta en esa, o el uso del fútbol mismo, con la eliminación de Fútbol para Todos, el señalamiento y la promesa era que eso no iba a pasar más. Efectivamente, a menos que creamos que cuando lo hace Cristina Fernández de Kirchner está mal y cuando lo hace Mauricio Macri está bien, digamos, más allá de que efectivamente, como bien señalás, en términos de cuantitativos, hay una gran diferencia y como señalaba yo antes... Hay una regulación mínima. Y en términos de distribución hay
claramente menos discrecionalidad, eso está claro. Sí.